¿Qué tal, hermanos? Me da gusto nuevamente saludarles, deseando que estén en paz, en la paz del Señor. Sobre todo pensar ahora que vamos a tener un encuentro con el Señor, pues estar meditando, estar reflexionando sobre algunos personajes bíblicos. Yo los invito a todos ustedes, integrantes de los grupos o integrantes de los sectores de nuestra parroquia, para que vayamos encaminándonos hacia el bien de nuestra iglesia. Los animo a todos para que estas experiencias que estamos teniendo a través de lo que estamos haciendo, para que ustedes vayan conociendo mejor nuestra fe, vayan conociendo a nuestra iglesia, pues que todas estas experiencias ustedes las vayan viviendo. Espero que sean de provecho para ustedes, para su vida espiritual, para su vida como personas, para su vida también en familia y en el grupo en donde se encuentren. Vamos ahora a hacer una serie de meditaciones acerca de algunos personajes bíblicos. Quiero comenzar con el apóstol San Pablo en un texto de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 13, en donde nos habla él mismo de cuál es su identidad. Él mismo se reconoce como apóstol. Voy a tomar lectura del texto. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, consagrado para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe, para gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Bien, pues ya hemos escuchado el texto de San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Voy a hacer una serie de meditaciones que espero que les ayuden a ustedes para su experiencia personal y pastoral. Primeramente nos habla el apóstol San Pablo acerca de su identidad. En el versículo 1 habla del yo. Él se llama apóstol a sí mismo. En los versículos 2 al 4 habla de él, es decir, de Jesucristo, de quien dirá después el apóstol San Pablo que él es su vida. Y en los versículos 5 al 7 habla de ustedes, es decir, de la iglesia. ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? En el versículo 1 tenemos entonces cómo Pablo se da 3 títulos a sí mismo que reflejan su identidad. El primero de ellos es el título de siervo, que lo podemos mencionar desde 3 puntos de vista, 3 palabras griegas con la cual se puede hablar de lo que es un siervo. Una primera palabra es diácono, diácono que se refiere a un empleado, a alguien que está encargado de algún asunto, sobre todo en las cuestiones sociales. Tenemos otro vocablo en griego que se dice hiperentes, que se refiere a un encargado,
lo que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, cuando dice que Jesús le entregó el rollo o el pergamino al encargado, algo así como lo que nosotros conocemos ahora como el sacristán o algún monaguillo. Y la palabra doulos, que significa esclavo, y que lo más probable es que cuando el apóstol se llama a sí mismo siervo, está hablando de que él es el esclavo, es decir, de que le pertenece totalmente al Señor. Eso es un esclavo, quien le pertenece totalmente a su Señor, y lo más probable es que el apóstol San Pablo, cuando hable de siervo, esté hablando de este ser esclavo, como lo dijo también la Santísima Virgen María en su Magnificat. El otro de los títulos que tenemos es que se da el apóstol por vocación, es decir, dice: yo no me elegí, yo no me ofrecí, sino más bien es el Señor el que me llamó y el que me envió. Es apóstol por vocación, es Dios mismo el que lo ha llamado. Y el tercer título se refiere al ser consagrado, es decir, ser puesto aparte, o sea, todo mi sueño, mi trabajo, mis energías, todo va encaminado hacia el Evangelio. Es esto los tres títulos que el apóstol San Pablo refleja en este versículo primero, hablándonos de cómo él es el siervo, el apóstol por vocación y el consagrado. En los versículos 2 al 4 dice el apóstol San Pablo 4 cosas acerca de Jesús. Dice que Jesús es el prometido por los profetas, es el descendiente de David, es el Hijo de Dios con poder y es Cristo y Señor nuestro. Son estos las cuatro cosas que dice el apóstol San Pablo acerca de Jesús. Y luego en los versículos 5 al 7, Pablo hace 4 afirmaciones sobre la iglesia. Dice que la iglesia son los elegidos, es decir, los llamados por el Señor, los amados de Dios, es decir, es un amor a la iglesia como ella es, los situados, es decir, aquí en la carta nos habla de estar en Roma, los que están en Roma, se refiere precisamente a que en cada comunidad se aprende el ritmo, la vida, los procesos que se van llevando. Y también dice acerca de la iglesia que son los santos, santos por vocación, es decir, que son llamados, pero al mismo tiempo están en un proceso de santidad. El versículo 5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia se refiere al encuentro en el camino con el resucitado. Esta gracia es libremente concedida para una función que desempeñará en la comunidad. Es una gracia que se nos otorga a cada uno de nosotros desde donde estamos situados, desde la vocación y el llamado que se nos ha hecho, para entonces poder cumplir con esta misión. Les dejo entonces estas preguntas para que lo vayan ustedes reflexionando. La primera de ellas es: ¿cómo creo yo que me ve mi comunidad? La segunda es: ¿cómo quisiera que me vieran? Y la tercera: ¿qué me aporta este texto en la comprensión de mi propia identidad? Espero que hagamos estas reflexiones, las hagamos nuestras, que nos dediquemos un tiempecito para reflexionarlas y entonces ir descubriendo cuál es nuestra identidad como cristianos, como discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Meditación número 3. La salvación.
contemplad este cuadro, el buen samaritano. Ese pobre hombre cayó en manos de ladrones y quedó a la vera del camino, desangrándose. Nadie se cuidó de él. Únicamente un samaritano. Los samaritanos no podían verse con los judíos. Un samaritano se detuvo y lo cuidó. Y lo salvó. Escrituristas hay que aplican esta parábola en sentido traslaticio a la humanidad. El caído en manos de ladrones es el hombre. Y el buen samaritano es Jesucristo, que salva al hombre, ciertamente. Jesucristo es el Salvador por excelencia. Él nos salva esencialmente porque nos salva del pecado, que es la mayor de todas las desgracias. Él es el Salvador porque nos da todos los medios para que nosotros seamos constantes en el camino de la perfección. Y nos lleva a la posada de la iglesia, en donde nuestra Madre, con los sacramentos, nos nutre y nos mantiene en la gracia santificante. Jesucristo el Salvador. Subrayemos esta gran verdad y preguntémonos, ¿qué significa esto de salvación? Salvación eterna. ¿Por qué? Porque si no nos salvamos, nos perdemos eternamente, para siempre. La salvación del alma. Claro está que no salvamos únicamente el alma, sino que también salvamos el cuerpo. Pero lo principal es el alma. Alma salvada, todo salvado. Alma perdida, todo perdido. Porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Este es el problema de los problemas, este es el negocio de los negocios, este es el asunto de los asuntos. Esto es lo más importante. ¿Cuáles son las características de este asunto de la salvación del alma? La primera característica es un asunto personal. La segunda es urgente y la tercera es decisiva. Es un asunto personal. En este quehacer nadie nos puede suplir, nadie nos puede sustituir. Si nosotros no queremos salvarnos, a que nuestro Señor esté rezando por nosotros cuando nos estemos muriendo, si nosotros no queremos, es inútil. Por lo tanto, ante todo y sobre todo, nuestra colaboración. Segundo, es un asunto urgente. ¿Qué significa esto? Significa que los valores que entran en juego en este quehacer son de tal naturaleza que no soportan ninguna dilación. Y es un asunto decisivo. ¿Por qué? Porque aquel que se salva para siempre, y aquel que se pierde para siempre. Un apólogo. Quizás ya lo conoces. El sabio y el barquero. Aquel sabio quería cruzar el río y le dijo al barquero que lo llevara hasta la otra orilla. Suba y comienza a remar el barquero. El sabio, muy pagado de su ciencia, le pregunta al pobre barquero: ¿sabe usted cálculo infinitesimal? No, pero ¿cómo no sabe lo que es una derivada, una integral? No. Pobre, ha perdido la mitad de la vida. Con la mitad de vida que le queda, el barquero sigue remando. Y después de un rato, el soberbio sabio le pregunta: ¿sabe usted filosofía? No, pero si es la disciplina que explica las últimas causas de todo lo que existe. No, no sé. Ha perdido la mitad de la vida. Se nubla el cielo, se desata una tempestad, se pica el río y se da vuelta el bote. Sabio y barquero al agua. Y el barquero le pregunta al sabio: ¿sabe usted nadar? No, pues ha perdido toda su vida con todo su cálculo infinitesimal y con toda su filosofía. Esto y mucho más es lo que implica el asunto de la salvación del alma. ¿Cómo se logra la salvación del alma? Se logra queriendo más la gracia de Dios nuestro Señor. Sin la gracia no podemos hacer nada porque es una obra sobrenatural. Pero como ya hemos dicho, si nosotros no colaboramos con la gracia, nada puede Dios nuestro Señor. Querer de veras, querer de veras. Hablaba anteriormente de aquel leproso convertido que dejó la morfina. Abraham Soler, lo conocí personalmente. Este hombre quiso de veras. Es notable. Conservo la carta de él.
Cuando se convirtió al catolicismo dijo, yo no puedo seguir con la morfina. ¿Y qué voy a hacer? Un esfuerzo extraordinario. Le pidió a sus amigos, porque él estaba en un leprosario, que lo acompañaran lejos de la enfermería porque el enfermero tenía orden de los médicos de darle morfina. Y cuando llegó el momento en que estaba acostumbrado a recibir la inyección, lo que sufrí, confiesa él, me retorcía en medio de la selva y pedía misericordia a Dios, pero me consolaba. Esta noche le voy a pedir al enfermero que me dé la inyección. Y llegó la noche, me fui a dormir. No pude conciliar el sueño. ¿Sabe? Me dice, padre, ¿cuántas veces me levanté aquella noche? 17 veces. Pero con el rosario en la mano me acercaba a la puerta de la enfermería con intención de pedirle morfina al enfermero, pero me vencía y me volvió a la cama. Hasta que me quedé dormido la última vez. Y cuando por la mañana los pájaros que pueblan en inmensa bandada la isla del Cerrito me despertaron con la polifonía de sus cantos, yo tenía aferrado el rosario en el tercer misterio. Había triunfado. Esto es tener voluntad, esto es querer, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen Santísima. Pidamos a Dios nuestro Señor en nuestro quehacer en orden a la salvación una voluntad decidida. Pero ¿sabés cuándo se quiere de veras? Cuando se tienen motivos de veras. ¿Y cuándo se tienen motivos de veras? Cuando se medita de veras. Y entonces la fe se profundiza mediante la oración. Meditación número 4. Disponibilidad. El fin absoluto último del hombre es Dios. Ahora bien, ¿y todo lo demás? Los seres animados, inanimados y las personas que nos rodean, ¿qué fin tienen? No hay contradicción entre los fines de los seres inanimados y de las personas y mi fin. No. Hay cosas y hay personas que nos alejan del fin y otras que nos acercan. Por lo tanto, la contestación para resolver este problema de la concordancia entre el medio que me rodea y mi actividad es esta, el sentido común. ¿Cuál es mi fin? Por lo tanto, la respuesta es la siguiente. Yo tengo que usar de las cosas y amar las personas tanto cuanto me conducen al fin y alejarme de ellas en la medida en que me alejen de mi último fin. Sentido común. Si tengo que hacer un viaje, pues yo tengo que preguntar cuál es la dirección del vehículo, no voy a preguntar cuál es el color del vehículo, eso no me interesa. Por lo tanto, la norma de la santidad es esta, tanto cuanto. El mundo tiene otra norma. ¿Cuál es? El gusto o el disgusto. Haz lo que te gusta y no hagas lo que te disgusta. En cambio, la norma de la santidad es esta, tanto cuanto te conduce a Dios, cueste lo que costare. Para que veas la diferencia que hay entre la primera norma y la norma del mundo, que es la del gusto, del disgusto, porque así habla el mundo, haz lo que te gusta y no haga lo que te disgusta, voy a poner un ejemplo. Imagínate que en Buenos Aires hay una sola estación de ferrocarril para todas las direcciones del país. No hay, supongamos, coche de primera, no hay pullman. No hay de ninguna manera ni avión ni colectivo para ir a Tucumán, imaginémonos. Esta persona tiene que ir a Tucumán para realizar una operación bancaria en virtud de la cual tiene que ganar millones y millones de dólares. Pero es muy cómoda y quiere ir en pullman. Saca el boleto de segunda, pero esa segunda antigua, con coches de madera, sin ninguna comodidad. Y el día del viaje va a la estación y se encuentra con un pullman. ¡Oh! ¡Qué hermoso es esto! Y entra en el pullman. No pregunta dónde va el pullman. Se sienta, pide algo que le gusta y mientras está ocupado en comer, parte el tren. Muy contento por el ambiente en que se encuentra en el pullman. Después de unos minutos llega el empleado, pase boletos y abonos.
Señor, ¿usted a dónde va? Yo tengo que ir a Tucumán, se ha equivocado. Este tren va a Mar del Plata, tiene que bajar en Temperley. No, yo no bajo. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Cómo? Porque me gusta. Y porque le gusta a usted, va a ir a Mar del Plata perdiendo con esta ocasión una fortuna. ¿Cuántos hombres hay que suben al pullman del placer olvidándose del fin absoluto último? ¿Tú nunca has subido a un pullman? ¿No tienes el pie en el estribo? Reflexiona. Lo que tienes que hacer es bajar del pullman si ese pullman no te conduce al fin absoluto último. Ahora bien, tenemos que distinguir entre lo que es necesario bajo pena de pecado y lo que no es bajo pena de pecado. Por ejemplo, ¿qué actitud vas a tomar tú si se le pregunta qué quieres? ¿Salud o enfermedad? ¿Vida larga o vida corta? ¿Honor o deshonor? ¿Riqueza o pobreza? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes que responder de acuerdo a lo que hemos visto del fin absoluto último de usar de las cosas tanto cuanto me conducen a Dios? Lo que tienes que responder es lo siguiente: yo no elijo nada si Dios no lo quiere. Yo voy a elegir lo que Dios quiera. Ah, esta es la respuesta. Y precisamente, San Pablo, camino de Damasco, iba con plenos poderes para apresar a los cristianos y la gracia lo derriba y se convierte. Y le pregunta a Dios nuestro Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, qué pregunta, qué pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pregúntate tú lo mismo, delante de nuestro Señor. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Esto se llama disponibilidad. La disponibilidad consiste en identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. Y aquí está la raíz de la santidad. Aquí está todo el kit. Para lograr esta disponibilidad hay que pagar un precio. ¿Este precio cuál es? Un gran amor a Dios. Mucha oración, mucha mortificación y muchísima humildad. Un gran amor a Dios. ¿Por qué? Porque un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores. El amor a Dios tiene una fuerza extraordinaria para romper todas las dificultades que impiden la perfección. Pero para esto es indispensable la humildad, que es sujeción a la voluntad divina. Es indispensable la mortificación, que es poner un dique de contención a nuestras tendencias desordenadas. Y es indispensable la oración, mediante la cual vamos a conseguir la gracia indispensable para lograr el amor a Dios, para lograr la humildad, para lograr la mortificación. ¿Y cuáles son los frutos de esta disponibilidad? Los frutos de esta disponibilidad son preciosos. Primero, aumento del amor a Dios, es notable. El amor a Dios produce la disponibilidad y al mismo tiempo da como fruto la disponibilidad. Da como fruto el amor a Dios, la disponibilidad. Así es, esta es la economía divina. A más amor a Dios, mayor disponibilidad, y a mayor disponibilidad, mayor amor a Dios. Y hay otros factores positivos en esta disponibilidad. Equilibrio de nuestras fuerzas anímicas. Hay una paz interior muy profunda cuando hay disponibilidad. Hay orden, hay alegría y hay felicidad. ¿Has oído? Felicidad. Felicidad relativa, por supuesto, pero si hay alguna felicidad aquí en la tierra, la tienen los que han logrado esta disponibilidad. ¿Y sabes quiénes son los hombres y las mujeres que han logrado esta disponibilidad? Los santos y las santas. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. No. Un gran teólogo dice que esta disponibilidad cuesta a par de muerte. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de nuestra alma nosotros tenemos una tendencia a aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Y como aquí tenemos que dominar estas tendencias íncitas en el entresijo de nuestro ser, entonces tenemos que esforzarnos y cuesta a par de muerte, pero vale la pena. Y aquí está todo. Advertí que esta disponibilidad
tiene una semejanza, por no decir identidad, respecto de la santidad. Habíamos dicho que la santidad es la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Ahora bien, para lograr esta ecuación perfecta se necesita una perfecta disponibilidad. Y así como la santidad exhaustiva nunca se logra, tampoco se logra nunca la disponibilidad exhaustiva. Nunca somos disponibles enteramente y siempre tenemos que estar procurando esta disponibilidad. Esta es la ascética, este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Esta es la gloria del hombre, esto es ser santo. Pidamos a Dios nuestro Señor entender estas verdades tan fundamentales y nunca nos vamos a arrepentir. Pasamos ahora al punto número 2, líder y liderazgo metainteligente. Una pregunta que sorprende cuando la realizamos a las personas. Imagínate un escenario donde de pronto 20, 30 personas conviven en un seminario y entonces yo pregunto, ¿cuántos líderes hay en esta sala? Levanten la mano, por favor, los líderes que hay en esta sala. Muy pocos se animan, casi sin extender demasiado el brazo, diciendo yo. En general las personas, cuando se les pregunta, ¿te considerás líder? Bueno, muy pocos responden con un sí categórico. Quizás algunos que ostentan una jefatura, un cargo de gerente, podrían decir, o quizás el dueño de un emprendimiento o microemprendimiento podría decir, efectivamente soy líder, me siento emprendedor. Existe entonces un paradigma de lo que significa ser líder. Pero si yo te pregunto, ¿tú te consideras líder? ¿Sería posible que descubrieses en ti a un líder? Bien, de eso se trata nuestra propuesta. El concepto habitual de lo que es el líder, entonces, tiene más relación con la capacidad de dirigir a otros, de orientar, guiar, de conducir, incluso en función del trabajo o del deporte o en las actividades sociales. Sin embargo, este concepto está mucho más asociado al concepto de autoridad que al concepto de liderazgo al cual queremos llevarte. Tener jerarquía, tener una función de conducción respecto de otras personas no significa que te sientas líder o que puedas ejercer el liderazgo según nuestro punto de vista. Desde nuestra cosmovisión encontramos en cada ser humano un ser único e irrepetible. Por lo tanto, para nosotros, el concepto de líder se puede explicitar en las siguientes palabras. Líder es aquel que es capaz de deducir el sentido único de su aporte. En estas pocas palabras se define una cosmovisión que significa más o menos lo siguiente. Si eres único e irrepetible, ¿el mundo será igual con tu aporte que sin tu aporte? ¿Será que es posible que tú, con tu contribución única e irrepetible, harás un mundo nuevo? Ser líder, entonces, para nosotros significa poder encontrar ese aporte que tú tienes y que ninguna otra persona, ni antes ni después de ti, podrá volcar en lo que tú haces. Con esta conceptualización
te invitamos a observar el concepto de líder como el concepto que abarca a todos los seres humanos. Desde nuestro punto de vista, cada ser humano es un líder potencial si está dispuesto al desarrollo de sus capacidades, al encuentro con su aporte y a la implementación del mismo. En todo caso, cuando un jefe de equipo, un supervisor, un gerente o un director trabaja con un grupo humano, puede traducirse en un líder de líderes. Encontrar en cada uno de aquellos que te acompañan en tu función esas capacidades particulares que lo hacen único e irrepetible es complementar tu unicidad junto a la unicidad particular de cada uno de los que te rodean. Es encontrar la riqueza que existe en cada ser humano y complementarla con la tuya para construir un liderazgo abarcativo, una riqueza nueva que te hace ver a todos los que te rodean en una dimensión completamente diferente. En este sentido, el liderazgo para Metainteligencia también tiene un paso nuevo. Significa la implementación de ese aporte único e irrepetible. Consideremos dentro de esta conceptualización que no es lo mismo conocer que cada uno de nosotros es único e irrepetible a que esa persona sea capaz de deducir cuál es el sentido de su aporte y posteriormente desarrolle las habilidades que le permitan implementar ese aporte en particular. Por lo tanto, definimos el liderazgo como la capacidad que tiene un individuo de implementar el sentido de su aporte. En este sentido, el liderazgo es una condición de aplicación que comienza por uno mismo. El verdadero líder, desde nuestro punto de vista, primero se lidera a sí mismo. Y quien es capaz de entrar en esa autodisciplina es capaz luego de contagiar como modelo a todos aquellos que lo rodean en su acción diaria. Veamos qué nos dicen para complementar estas palabras algunos sabios que seguramente tenían estas actividades, estas actitudes mucho más claras desde muchísimo tiempo atrás. Lao Tse y Aristóteles. Observemos.